Oye, ¿no quedó grabado el tema de la gallina? Era el caso de la semana, era el de la gallina. ¿Cómo que la gallina no saca? Ese era el caso de la semana. ¿Ah? Era ¿Dónde la quedó la carne gallina? y matar la gallina. Así que no quedó grabado, lo lamentamos. Bueno, ahora quedó grabado. Ya chicos, voy a compartir entonces. Ya, ahí sí les agradeceré entonces silenciar los micrófonos para que nos escuchemos todos. Me gustaría además, bueno, partir contándoles que terminamos ya nuestro primer curso de genealogía. Yo diría que fue un éxito en general. Creo que fue realmente enriquecedora la experiencia para todos, digamos, para los que participaron. Ya sé que aprendieron harto durante las jornadas, y para nosotros también súper entretenido poder ayudarlos y hacer, digamos, hacer crecer el mundo genealógico que tanto nos gusta. Los alumnos súper entusiasmados, todo súper bien. De hecho, eh, veo a varios acá, así que extraordinario. Eh, Vamos a ver cómo seguimos. ¿Ah? Ya estamos pensando en hacer una versión 2.0. ¿Ah? De todas maneras, va a continuar. Es muy entretenido esto, de todas maneras, muy rico. Lo otro es que, dato aviso, con nuestro expositor de hoy, le va a tocar jornada doble en esta oportunidad, porque mañana tenemos la presentación en el instituto, a las cuales están todos ustedes invitados también, sobre el aguardiente y el pisco. Mañana miércoles a las 7 de la tarde, según la cita del Apache. Así que bueno, todos invitados también, si quieren participar y sumarse, es a las 7:20. ¿Ok? El link está puesto en la página, y si alguien lo necesita se lo damos, etc. ¿Ya? Creo también, no sé si por ahí nos puede confirmar Pato Legarraga, si mañana también tiene charla o no. No sé si estás por ahí. ¿Cristian? Sí, Sí, mantengo mi charla para mañana también. ya. ¿A qué hora? ¿A la misma hora? A la misma hora. Sí. Son los combatientes vasco-franceses en Chile en la Primera Guerra Mundial. Ya, interesante. Suena bien. Topón de horario. Sí. Sí, pucha, qué lata. Pero bueno, no importa. Nosotros vamos a grabar. ¿Tú también grabas las charlas, Pato, La no? voy a grabar mañana, sí. Perfecto, ya. Ahí ya podemos disfrutarlos todos de todo. Sí, por último después la repito. Ya, fantástico. Bien, súper bien. Gracias, Pato. Vale. Y eso, nosotros aquí entonces con nuestro tema súper entretenido. La semana pasada Pablo nos presentó sobre este viaje de la vacuna hasta Chile, y en esta oportunidad va a ser Daniel Stewart. No sé si lo conocen o lo ubican mucho, pero se van a dar cuenta que va a ser una gran presentación. Nos va a hablar sobre el terremoto y los tsunamis históricos. Bueno, las reglas de nuestra convivencia en estas reuniones virtuales son las típicas de siempre: micrófono en silencio, pidamos la palabra por chat. Ahí Arturo Neumann es el encargado de hacer cumplir la ley, ¿ah? Ordenar las preguntas que haya. La intervención es idealmente breve. Entendemos que quizá, no sé, hay más gente que quiere preguntar, ¿no? Y el trato respetuoso desde luego, como siempre lo hemos tenido, y que yo creo que nos caracteriza muy bien. Espectacular. Eso es un gusto. Por otro lado, ¿cierto? Aquí nosotros no nos hacemos responsables, como vive la genealogía, de cualquier dormida fuera de la cama, digamos. Yo tengo un sueño, siempre me he adelantado a este tipo de problemas. Espero que ustedes también. Y por último, bueno, los organizadores de este grupo somos nosotros cinco, que ya nos conocemos, ¿no? Que
Ya nos conocen todos. No sé si valga la pena presentarse, como quieran. No, sí, un saludo, si no. Es un súper bien. Qué bueno que están acá. Listo. Y en esta oportunidad nos vamos a saltar el caso de la semana. José todavía está estudiando el tema este de la gallina, entonces no lo alcanzamos a terminar a tiempo. Pero vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Hemos estado un poquito demandados últimamente. Así que vamos a ir de lleno a la presentación de hoy. Como les comentaba, el título es Terremotos y tsunamis históricos en torno a Concepción entre 1570 y 1835. Presenta Daniel Stewart. Para quienes no lo conocen, Daniel Stewart es un gringo, que vino a Chile en algún momento y decidió quedarse, formó su familia acá, estudió arqueología primero y después le interesó más la historia, aunque me han dicho que investiga como arqueólogo, o sea, recopila todo lo que hay y después va seleccionando. Lo que es súper bueno para nosotros porque ha investigado muchísimo en la zona de Concepción, sobre todo la época más complicada de investigar, que es la época previa al terremoto de 1751, a propósito de terremoto, donde se perdió una gran cantidad de información. Y sin embargo, Daniel ha encontrado bastantes cosas interesantes, hizo un doctorado hace poco que terminó, no sé si el año pasado o el antepasado, y hoy está haciendo un postdoctorado, o sea, es muy estudioso en historia y en particular trabajamos juntos haciendo el tema también del aguardiente y del pisco que publicamos hace poco. Así que bueno, para mí es un gusto presentarlo. Yo creo que Daniel conoce súper bien del tema que va a comentar hoy, lo que es un placer, digamos, encontrar a gente que se haya dedicado tanto a estudiar un tema. Y bueno, démosle entonces el pase a Daniel. Cuando quieras nomás compartes tu pantalla, Daniel, o si quieres agregar algo, adelante. Daniel también es miembro del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, desde hace como 3 años más o menos, ¿no? Una cosa así. Ha publicado varios libros, ¿eh? Tiene una historia, a mí, y yo espero que a ustedes también les gusten las historias locales, publicó la historia de Codegua y la historia de Graneros, hace poco, hace unos 3 años atrás, y están disponibles por PDF ambos. Y también está disponible para consulta la memoria del doctorado que hizo sobre justamente Concepción. Son como 400 páginas súper bien documentadas, digamos. A mí me encanta ese tipo de investigación. Así que eso es, Daniel, cuando quieras nomás. Gracias, Christian. Como dice, yo soy el gringo de Graneros. Soy gringo, vivo en Graneros con mi familia. Llegué a Chile hace ya 20 años la primera vez. Me casé con alguien de Graneros, volví en 2009 y empecé a estudiar el doctorado en historia. Entonces vamos a ver lo que son un par de presentaciones y vamos a estar hablando de terremotos, de tsunamis y de historia. Entonces, para esta investigación, vamos a ver lo que son los tsunamis, también lo que son los terremotos. Entonces, vamos a ver algunos mapas de Google Earth y para entenderlos, yo tuve que analizar cada terremoto y si el lugar representaba una destrucción grande, yo lo marcaba en negro. Si era una destrucción mediana, en rojo, y si una destrucción leve, en amarillo. Por ejemplo, si miramos mira aquí, vamos a ver el terremoto de 2010. Aquí es una representación histórica del terremoto 2010. Entonces puedes ver que hay la parte negra donde había más daño, la parte roja que había intermedio y la parte amarillo que era menos daño. Y también tenemos lo que son los tsunamis. Entonces, en los registros históricos que yo usaba, si el registro indicaba que llegó el tsunami, yo lo marcaba en rojo. Si el registro indicaba que sintieron el terremoto pero no llegó el tsunami, se marcaba en azul. Y eso nos permite poder marcar el área de inundación.
Por ejemplo, en Penco, donde estaba Concepción antes, esta fue la inundación de 2010. Vamos a volver a ver esta imagen después. Sí. Aquí es nuestro mapa más antiguo que tenemos de Concepción, de Penco. Es basado en Mercedes de Tierra del siglo XVI, de Pedro de Valdivia. Y vamos a estar viendo, y cuando estaba haciendo mi tesis, encontré esta mapa conocida del siglo XVIII de Concepción, y mi profesor me decía que yo tenía que describir la ciudad de Concepción. Y esto significaba que yo tenía que poder decir dónde estaban los lugares importantes, dónde vivía la gente, y yo busqué en todos los trabajos de los historiadores de Concepción, y no había mucho. Había un par de párrafos sobre dónde estaban algunas iglesias, pero nada me decía dónde vivían las personas. Entonces empecé a armar la rompecabezas de dónde vivía toda la gente. Entonces, durante un periodo de casi 5 años, empecé en rompecabezas. Y saqué un borrador del primer año, pero al final logré llenar cada cubo para poder decir en cada uno de los espacios quién vivía ahí durante la mayoría del tiempo colonial. En algunos sitios tenía un dueño nomás que encontré, otros tenían 300 años de dueños, dependiendo del lugar. Y con el tiempo, ese formaba un libro, que es el libro que va a salir ahora este año en Penco, que va a mostrar dónde vivían todas las personas. Y cuando terminé este proyecto, se me acercaron algunos científicos que me preguntaron si yo sabía hasta dónde llegaban los tsunamis. Y yo les decía, claro que los libros me dicen qué casas fueron dañadas y todo, y quedaron bastante asombrados. Entonces me ingresaron un postdoctoral estudiando tsunamis. Entonces, el equipo total son todos científicos menos yo. Yo tengo que generar los datos para que ellos hacen modelos y nos dicen cómo fueron los terremotos y tsunamis. Entonces, como parte de este proyecto, este año estoy armando unas presentaciones sobre los tsunamis y también sobre los terremotos, que vamos a ver aquí. Entonces, el terremoto más antiguo que tenemos para Concepción es el 8 de febrero de 1570. Hay algunos libros que hablan de un terremoto de 1562, pero esa aparece primera vez en un libro de Italia que fue escrito en 1600 y nadie sabe dónde sacó los registros porque no corresponde a Chile, porque la descripción que dan corresponde a otro terremoto. Entonces, ese terremoto del 8 de febrero, que es el más antiguo, afectó Concepción. Y los registros históricos que tenemos nos explica qué ocurrió en algunos puntos. Por ejemplo, describen que había caballos nadando en la plaza, había destrucción en el fuerte, había destrucción del convento de la Merced y el convento de San Francisco que estaba en el cerro al lado de Concepción, se destruyó, pero no llegó al tsunami. También algunos registros hablan que el tsunami llegó a los cerros. Y esos registros nos permiten hacer que a un run-up por una inundación de este tsunami que cubrió todo el valle, que da una descripción bastante detallada de cómo fue este tsunami, aunque hay muy pocos registros. Pero cuando tratamos a mostrar este terremoto, quedamos con tres registros, que es la ciudad de Penco, el gobernador que estaba cerca de Yumbel, la ciudad de Santiago que sintió el terremoto pero no hubo daño, y Imperial que también sintió el terremoto pero no hubo daño. Entonces nos genera este mapa que es el mapa peor que tenemos porque son muy pocos registros. El segundo terremoto que tenemos es el 16 de diciembre de 1575. Y ese terremoto es el terremoto centrado en Valdivia, que era casi igual del terremoto de 1960. Y ese terremoto destruyó lo que era Castro, lo que era Valdivia, Osorno, Villarrica, Imperial. Y cuando llegó a Concepción, la carta que escribía el vicegobernador que estaba allá era: no era tanto daño aquí, pero se anegó todo. Y los científicos entendieron, no pasó nada en Concepción. Pero cuando encontramos los registros, encontramos un registro del convento San Francisco, donde el fraile avisó de un milagro que ocurrió durante este tsunami, que llegó a las aguas
llegó al convento que está aquí en el centro del pueblo, pero no tocó el pan y los vasos sagrados de la Santa Cena que estaba encima del altar. Que supuestamente el agua subió por la puerta, subió más arriba del altar, pero cuando finalmente abrieron la puerta pudieron sacar los reliquias sin sentir daño. Y ese registro de ese tsunami nadie lo había encontrado antes. Entonces, eso nos permitió mostrar que este tsunami ocurrió y era mucho más grande que el tsunami de 1960 en lo que era Penco. Y ese terremoto tenemos más daños, más datos. Entonces, aquí la sección en negro es mucho más grande, que va desde donde está Cañete hoy en día hasta Castro. Y es muy similar, como decía, al terremoto de 1960. Y como en este caso, Concepción estaba en la periferia norte, donde casi no recibió daños. El tercer terremoto que tenemos es del 15 de marzo de 1657. En ese terremoto se encontraba casi toda la población rural viviendo en Concepción, porque había un alzamiento indígena que comenzaba 2 años antes. Entonces toda la gente de la zona de Herrera, la zona de Puchecay, Chillán, estaban todos refugiados adentro de Concepción. Entonces había una población mucho más alta que en otros momentos. Y aquí tenemos mucha más documentación. Entonces esos puntos rojos son todos los edificios públicos donde tenemos registro de daños. Algunos son palacios, algunos son conventos, iglesias, la fuerte, lugar de municiones. Y tenemos 2 puntos, los mercedarios y la ermita, donde no recibieron daño. Pero aquí, a diferencia de los terremotos previos, también tenemos registros judiciales. En el caso tenemos personas cuyos casas fueron dañados, que después tuvieron que ir a tribunales para poder reducir sus deudas o dividir las propiedades, y eso no está en otro grupo de propiedades. Algunos casos que no fueron dañados, como el lugar que llegó a ser el seminario de San José, una casa del veedor general, una casa que estaba en el cerro. Entonces nos permite armar otro mapa de inundación de este terremoto. Y también, ese terremoto, también tenemos muchos puntos de lugares que fueron destruidos. Tenemos varios de la región de Concepción, pero también tenemos las iglesias de Maule, donde existe un registro detallado de cuáles fueron las iglesias que fueron destruidas en el terremoto. Y más al norte también por Rapel, por Aculeo, por Chala, también tenemos otras iglesias, y el informe de Santiago. Y aquí en ese terremoto no tenemos la zona amarillo que tenemos en otros, porque justamente los lugares que no recibieron muchos daños no enviaron informes. Entonces no tenemos esos otros puntos, pero sí podemos mostrar que ese terremoto era bastante grande. El siguiente terremoto, lo que vamos a celebrar la próxima semana, tengo que presentar también la próxima semana sobre ese terremoto, que es el 8 de julio de 1730. Y ese es el terremoto de Valparaíso. Es el terremoto que todos los científicos están esperando que suceda de nuevo. Que era el terremoto más grande en cuanto a magnitud en el tiempo colonial. Han hecho algunos estudios que muestran que esto fue un 9,3, porque llegó tsunami a Japón de casi 2 metros de altura y causó daños graves daños, parece, entre La Serena y Talca. Entonces, por ese terremoto, el terremoto mismo no hizo nada a Concepción. Es uno de los descubrimientos que hemos hecho actualmente, que ninguna casa recibió daños de terremoto mismo, pero sí el tsunami, porque el tsunami llegó y las cartas que mandan los oficiales, por ejemplo, el maestro de campo decía, yo sentí el terremoto, o sentí algo, no salí de mi cama, y después llegó el tsunami y tuve que arrancarme. Y después dijo que volvió a la playa y casi le pegó la segunda tsunami. Por ejemplo, el obispo dijo, yo debería haber sabido que el temblor que sentí era algo grande, pero tampoco decidí salir de mi cama porque no sentí muy fuerte el temblor. Y él casi muere porque cuando finalmente lo despiertan, la agua ya era más de 1 metro de profundidad afuera de su casa y tuvo que ir nadando de su casa. Porque aquí sintieron el temblor, pero pensaron que era algo normal.
Entonces tenemos esos lugares públicos que fueron dañados, y aquí cuando añadimos las casas, tenemos mucho más lugares que nos permite poner un nivel de inundación bastante grande. Ese terremoto, sabiendo que ni siquiera generó alarma del temblor mismo en esta zona. Y cuando hacemos la mapa, tenemos también muchos puntos de referencia. Tenemos la zona más grande que va entre Bucalemo hasta Illapel. Y tenemos registros de las salinas donde quedaron secos después del terremoto porque se levantó la tierra. Tenemos registros de Santiago, de los lugares cercanos que fueron bien dañados. Pero de nuevo, Concepción quedó en la zona periférica, aunque también este terremoto, los frailes de Copiapó juraron que el terremoto dañó su iglesia para que el rey pagara los reparos y no ellos mismos. El mismo pasó en Mendoza, pero es uno de los terremotos igual más grandes que tenemos para Chile. Y después tenemos un evento raro, que es el 24 de mayo de 1733. Este evento no aparece en los libros de historia, no aparece en los libros de terremotos y tsunamis de Chile, pero cuando hicieron el traslado a la ciudad de Concepción, hubo varios testigos que dijeron, hay que hacer el traslado porque hemos tenido 3 tsunamis en 20 años. ¿Y cómo vamos a poder seguir aquí si hemos tenido 3 tsunamis en tan poco tiempo? Y varios de los científicos dijeron, ese tercer tsunami tiene que ser el tsunami de Callao de 1744. Pero mirando los registros, encontramos un registro del convento de San Juan de Dios que estaba en pésimo estado antes del terremoto de 1730 y estaba pegado con la playa. Y ellos tuvieron que reparar la iglesia después del terremoto de 1730 y estaban ya terminando de arreglarlo cuando de repente en una noche se inundó todo de nuevo. Y llegó la agua hasta 1 metro de profundidad donde estaban ellos, y sonó la alarma de tsunami y todos empezaron a arrancarse por los cerros. Pero no hubo un terremoto, no hubo temblor, no hubo ninguna cosa, pero hubo 6 lugares o 7 lugares que recibieron daños del agua. Y en esa lo que llamamos un tsunami huérfano, que es un tsunami que llegó del otro lado del Pacífico. Y sabemos que ese tsunami no llegó de Japón, porque tenemos registros de Japón, pero es muy probable que llegó de Nueva Zelanda. Entonces, no hubo temblor, no hubo ninguna manera de sonar la alarma, pero sí llegó y sí inundó lo que era la parte baja de Penco. Y este nos llega un par de años después al tsunami más grande, al terremoto más grande que ha tenido Concepción mismo, que era el 25 de mayo de 1751. Aunque ese temblor, podemos decir, era el 24 y el 25 de mayo. Porque era una réplica primero el 24 en la noche y después, un día después, un temblor de duró más de 6 minutos y después una tercera réplica que era de más de 1 minuto de larga. Y ese tsunami, o ese terremoto, dañó la mayoría de los edificios públicos solamente, pero aquí la descripción que dan es que el terremoto tiró casi todos los edificios al suelo. Y también dan profundidades de agua que muestra que el tsunami llegó y cubrió todo el valle. Esa es la única tsunami donde tenemos registro específico de los mercedarios diciendo nuestro convento fue destruido por el agua. Tenemos de 1570, tenemos algunos indicios que fue así, pero eso, dijeron, no, fue completamente destruido. Y tenemos registros de personas que hablan de un muralla que sale de ahí, una parte de su casa que estaba a 6 cuadros de donde debería haber estado, hablando de varios metros de barro en algunas partes, porque este tsunami, porque era generado justo enfrente de la bahía, cubrió todo. Pero también este terremoto hizo otros daños a la bahía de Concepción, porque se levantó lo que era la playa enfrente de Penco, donde antes pusieron todos los barcos, y en vez de tener un lugar para poner barcos, era una barra de arena de 3 kilómetros de largo, casi 1 kilómetro de ancho, donde antes había barcos, entonces ya no podían poner barcos ahí.
Y cuando ya los barcos grandes no podían anclar ahí, decidieron automáticamente que tenían que cambiar la ubicación de la ciudad. Porque la única razón que quedaba en Penco era porque al tener un lugar para fondear los barcos justo enfrente, era muy fácil cargarlos y descargarlos en la ciudad. Entonces, ahora tenían que solamente usar el de Tomé por lo que era en Talcahuano. Entonces, por esa razón, tuvieron por obligación cambiar el lugar de la ciudad. Y por algunos votos, llegó a cambiarlo a donde está en el Valle de Mocha ahora, porque iban a poder usar el puerto de Talcahuano, porque no hubo poco espacio en lo que era Tomé. Y este terremoto, similar a lo de 1657, generó graves daños en todo lo que es la región de Concepción, región de Herrera, región de Chillán, y los graves daños llegaron hasta Buquelemo, porque en las salinas de Buquelemo, que en 1730 quedaron secos porque se levantó la tierra, en 1751 quedaron bajo más de 1,5 metros de agua, porque justamente el terremoto hizo el inverso en esa parte, que es un dato que los científicos encantan, porque ahora pueden entender mejor cómo funcionaba ese terremoto, pero la zona negro llegó casi a lo que es Pichilemu. Y después la zona rojo cubrió todo Santiago. Santiago recibió bastante daño en ese terremoto, muy similar a lo que era 2010, pero quedó con muchos problemas, y también Quillota, Valparaíso, y el tsunami mismo también llegó a Valparaíso, pero muy, muy chico en comparación al tsunami de 1730, que destruyó lo que era Valparaíso. Entonces, ese es uno de los terremotos bastante grandes. Y después nos llega el siguiente terremoto, que es el 20 de febrero de 1835. Aquí en el dibujo son algunas pinturas que hicieron de Penco 2 años después de ese terremoto, que muestran lo que queda de la planchada y muestran las ruinas de la catedral. Obviamente hay que tener cuidado porque el mismo pintor hizo como 10 pinturas y todas las demás pinturas son de Concepción, pero todos los historiadores lo dicen que son de Penco, aunque realmente son de la ciudad de Concepción. Este terremoto, la única información que tenemos específica de Penco es de la visita que hicieron 2 años después, porque la lista de casas destruidas que tiene Penco y Lierquén juntos. Entonces no sabemos si la casa de la persona, la fulano que fue destruido, está en Penco o en Lierquén. Pero sí la visita nos puede decir que aquí fue a nivel de inundación, que es bastante menor de los otros tsunamis. Pero ese es el terremoto que destruyó Concepción, donde vino Charles Darwin, donde vino el capitán Fitzroy. Y aquí en la mapa tenemos muchísimos más puntos, porque todas las localidades de la República de Chile enviaron informes. Nuestro sitio fue destruido, nuestro pueblo fue dañado, pero también aquí tenemos varios lugares como Talca, Cauquenes, donde los primeros informes dijeron todo fue destruido. Y después, cuando les obligaron a mandar un informe más chico, mostraron que la mitad de la casa se podían reconstruir, que no estaba todo en el suelo, pero era un lugar donde había muchísimo daño. Tal como allá cerca de Rancagua, cada pueblito ahí mandaba un informe. El terremoto dañó 5 casas de los 500 que hay en la población, pero ellos mandaron muchísima información, y otros lugares como La Serena mandaron el informe, no pasó nada aquí, y también Valdivia y otros, no pasó nada, pero aquí tenemos muchísimo más información de esa parte. Entonces aquí hace la pregunta, para terminar, después vamos a hacer el tiempo de preguntas, todo eso. ¿Cómo se compara los tsunamis históricos de Concepción con los tsunamis de 2010 en Penco? Entonces, ya hemos visto los mapas, y si miramos todos juntos, se ven así. Aquí son todos los diferentes niveles de inundación. Algunos son bien parecidos, otros son más grandes. Y la de 2010 queda justo en el medio. Justo en el promedio de tsunamis. No era un tsunami muy grande, tampoco un tsunami muy chico. La cual nos hace pensar que es muy probable que un terremoto más grande va a generar un tsunami aún más grande que ya vimos en 2010. Y recordamos también que si hay un terremoto grande en Valparaíso,
igual vamos a tener un tsunami bien grande en lo que es Concepción. Entonces, esa es la parte de lo que estoy investigando ahora, porque obviamente cada uno de esos terremotos que demostraba en la mapa, hoy en día los científicos quieren ponerlos un número, quieren poder decir ese terremoto fue un 9. Y para poder hacer eso necesitan todos los datos posibles, necesitan un análisis de todos los datos, y ahí donde los genealogistas son los mejores para encontrar esos datos, porque la mayoría de las veces los datos que tenemos aparecen en inventarios, aparecen en testamentos. Por ejemplo, en 1751, en el notario de Yumbel, hay un testamento donde el dueño está vendiendo o mencionando su hacienda y está describiendo la hacienda y dice, el terremoto recién destruyó la bodega, dejó 3 paredes en el suelo y yo estoy arreglándola. Entonces eso nos da un dato de cómo quedó en su lugar después del terremoto. Y tenemos otros en Talca, donde una persona está tratando de vender su casa después del terremoto y dice, fue dañado, pues ya lo arreglé. Quedó bonita, olvidamos que fue dañado el terremoto. Y hay muchísimos más casos de esa forma, se puede decir. Entonces, esa es básicamente lo que estoy haciendo de esa investigación. Y obviamente toda esa investigación nació por el hecho de que pude alcanzar o saber quién vivía en cada casa durante el tiempo que Penco o Concepción estaba en el sitio de Penco, para poder así saber cuando un informe de un terremoto menciona una persona específica, saber dónde vive, para poder así hacer ese análisis científico para algo que es completamente histórico, como un terremoto del pasado. Entonces, eso es lo que tenía preparado para presentarles, para que puedan hacer sus preguntas ahora, y si tengo que volver a mostrar otros documentos, se puede mostrar otros documentos, o preguntas específicas sobre personas específicas que estaban en Concepción para ver si tenemos datos sobre ellos. Oye, gracias, Daniel, te pasaste. Súper buena y clarísima la presentación, que todos aprendimos un montón. Oye, quizás lo único que te pediría, no sé si le puedes comentar al resto, porque quizás no lo sabes, el tema de qué pasó con Penco en 1751, o con Concepción. Ya, lo que pasaba con Penco, te comenté, quedó destruido. Entonces, los primeros meses la gente fueron a los cerros a vivir en carpas, en ranchos que construyeron, y ahí empezaron el proceso de ver si iban a reconstruir o iban a cambiarse. Y el hecho de que no funcionaba la bahía ahora, que los barcos estaban todos en Talcahuano, empezaron el proceso de cambiar, y había la opción de Loma de Landa, el punto de para, o lo que es La Mocha, y al final decidieron que iban a ir a La Mocha, aunque era el peor de los 3 lugares, pero tuvieron que ir allá porque era el lugar donde el título de dominio de la tierra era la más fácil de destruir, porque era un lugar que había peleas judiciales por siglos. Entonces era más fácil quitar esa propiedad, pero también era la más grande. Entonces, al ser más grande el espacio, podía crecer la ciudad. Porque justo la Valle de Mocha, donde está Concepción ahora, era parte de la hacienda de Pedro de Valdivia, donde supuestamente lo regaló la mitad a su amigo Julián Altamirano, y este quedó en un pleito judicial que empezó en 1605 y terminó con el traslado de la ciudad. Entonces, un pleito que tenía casi 2000 páginas. Entonces, era muy fácil poner la ciudad allá y resolver el problema judicial de quién era el dueño de este sector. Pero el proceso de cambiar la ciudad duró 15 años, porque cada vez que casi terminaban el proceso, alguien quiso tirarlo para atrás. Y la razón que quisieran tirarlo para atrás es que casi cada propiedad urbana tenía unos censos puestos sobre ellos, que eran como créditos hipotecarios donde los dueños tenían que pagar cada año dinero o especies a los conventos. Y los conventos sabían por fallo judicial que si se cambiaba el lugar de esas casas, el crédito quedaba en Penco. Entonces, ellos perdieron todas esas ganancias que tienen anualmente de todas esas casas,
si la casa se cambiaba de Penco a Concepción. Entonces ellos hicieron todo lo posible de no permitir que hicieran el traslado, porque si hicieran el traslado, iban a quedarse pobres ellos como conventos, porque la mayoría funcionaban basado en esas donaciones forzosas de cada año. Y por esa razón no quisieran el traslado. Otra pregunta, alguien preguntó aquí por por ejemplo, cuando hicimos el marco solar, ahí armamos todas las familias, se puede decir, de Concepción. Lo que está en el dibujo son algunos pocos nomás del todo. ¿Hay otra pregunta? Alguien aquí Tengo pregunta una por la pregunta. familia Fries. ¿Ah, sí? ¿Aquiles? Sí, tengo que decir que he quedado maravillado con los mapas de inundación. He intentado, sin ser especialista, utilizar información geográfica para georreferenciar experiencias, lugares, fechas. Consulta. Los mapas de inundación los has elaborado utilizando modelación con software especializado, interpolación, no sé, información topográfica, estimaciones, ¿cómo lo hicieron? Ya. Voy a Espero que no volver sea a... impertinente la pregunta. Sí, ya. Voy a volver a... Aquí, por ejemplo, son dos partes, se puede decir, de lo que es el equipo. Por ejemplo, yo como historiador, cuando yo tengo más puntos, yo tengo todos los puntos rojos, son lugares que me dicen había inundación ahí. Y algunos puntos, por ejemplo, aquí la iglesia de los jesuitas me dicen el agua era 1 metro de profundidad ahí. Y otros solamente dicen llegó el agua ahí. Entonces, cuando como historiador uno lo publica, uno lo publica haciendo un mapa general, se puede decir. En el sentido que sabemos que el agua llegó a cierto punto, entonces con la elevación y sabiendo que la propiedad alcanzó por agua, uno hace una mapa general, se puede decir. Cuando el otro lado del equipo, lo que son los científicos, cuando ellos hacen esta misma modulación, ellos usan programas que son de mucho más específico, y ellos pueden, si yo les digo, el agua llegó al convento de San Agustín de profundidad de 3,5 metros, ellos lo ponen en su base de datos y esto puede generar hacia dónde llegó el agua por adentro. Pero ellos, en esta modulación que ellos hacen es el segundo paso. Por ejemplo, yo publiqué esos mapas el año pasado, que voy a poner el enlace al paper de todos esos mapas, y ellos sacan esta información y en un año más, cuando ellos ya terminan todos sus modelos, ellos dicen, aquí fue el tsunami y este tsunami fue generado por un terremoto de estas características. Porque un colega hace 2 años atrás sacó un mapa similar de eso para 1730 de Concepción y 1730 por Valparaíso, con menos detalles, y junto a esos 2 mapas con inundaciones de tsunami en Japón y con los modelos que entienden ellos, generó que el tsunami o el terremoto era un 9,3. Y hay, como científicos, no entiendo todo lo que ellos hacen, pero fue uno de los papers de Chile que fue mejor reconocido sobre los terremotos. Pero ahora con la mayor detalle que tenemos ahora, van a poder hacer mucho más. Estoy entendiendo que la información que tú has presentado entonces es lo más preciso que se puede encontrar hoy respecto. Sí. Agradecidísimo, sí, muchas gracias, Daniel. Voy a dar un ejemplo aquí, de 1730, había una carta que decía, el agua llegó a la casa de tal persona, que era la persona que vivía justo arriba del palacio, y llegó a la casa al lado, y se nombraba 5 personas. Y todos tenían esta carta por más de 100 años, tenían la carta y lo estaban analizando, pero nadie sabía dónde vivían las personas. Entonces, al saber dónde vivían las personas, se podía armar
mapa de inundación, se puede decir. Que ese era el problema principal, que no sabían dónde estaban ubicadas las cosas. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos varias preguntas en el chat. Voy a ¿Me lo pueden leer? ordenarlas, yo las ordeno. Espera un poquitito. Eduardo Espinosa pregunta si existen registros de las cantidades de personas fallecidas en cada terremoto que se ha estudiado. Sí, los registros hablan de fallecidos, pero aquí en Chile, el único terremoto colonial que mató mucha gente fue la de Santiago de 1647. Y ese terremoto de Santiago, algunos registros hablan de 400 muertos, otros hablan de 1000, otros hablan de 2000, pero en Concepción el terremoto que mató más personas era la de 1657, de que mató 25. Porque generalmente los casas en Concepción, la mayoría son de un piso. Había algunos de 2 pisos que tenemos identificado, pero no murieron mucha gente porque pudieron arrancarse. Y los terremotos de 1647 de Santiago, la mayoría que murieron eran personas que murieron cuando los segundos pisos se cayeron encima de ellos, o estuvieron en el mismo segundo piso cuando se cayó. Pero son todos 25 muertos por abajo. 25 muertos. Muchas gracias. Cristian Mujica pregunta, ¿qué pasó con las propiedades, con la propiedad de inmuebles de Tomé? ¿Los conventos se quedaron con ellos o los dueños anteriores? Aquí en Penco, cuando sacaron a la gente de Penco, el cabildo quedó con la propiedad de todo, en el sentido que dieron orden del rey de erradicar a todos, y todos que tuvieron alguna propiedad ahí lo perdieron. Y en 1785 aparece un pueblo de pescadores en Penco. Pero después, con 1840, es cuando recién empezaron a refundar Penco como pueblo, y se encuentra en los notariales de Coelemu la entrega de solares. Y ese tiempo recién es cuando la gente está envolviendo con títulos. Porque los que estaban allá en 1815, 1820, estaban con un permiso especial del Cabildo de Concepción, pero sin títulos. Pero después, como digo, pasó a parte de Coelemu, y después en 1890 ya llegó a ser municipio. Conforme, muchas gracias. Acá Carlos tiene una pregunta, pero no la especifica. Me imagino que la querrá formular directamente. No sé cuál Carlos es porque no está con el apellido. Sí, ¿me escuchan? Sí. Daniel, te quería felicitar por el trabajo que estás haciendo. Yo como hijo de ingeniero y también tataranieto de ingeniero de la Chile, estructurales, para mí esto de los mapas es algo que tengo del nacimiento. Y te quería preguntar, aparte, porque esto es lo que tú estás haciendo, es hacer historia. Ya, esto, si es que lo estás haciendo con científicos y más con las preguntas de Aquiles, daría para poder hacer organización territorial. Para que no tengamos que hacer historia sobre nuevos muertos y nuevos desastres de lo que ya sabemos que ha ocurrido, y que si uno ve los mapas actuales siguen estando presentes en las mismas zonas territoriales. Eso está incluido dentro de los objetivos de largo plazo, por lo menos, o que tú sepas, de los científicos. Sí, el parte del equipo trabaja directamente con el CHOA. Por ejemplo, cuando yo me uní con los equipos científicos, tuve que tomar un diplomado en tsunamis y terremotos, donde la mitad de los alumnos eran marinos del CHOA. Y una de las metas que siempre tenemos es que la CHOA modifica sus mapas de inundación para reflejar lo que ocurrió en el pasado. Porque la mayoría de los mapas que ellos tienen estaban basados en ideas sobre el terremoto de 1835. Y ponemos ideas porque la mayoría eran modelos que no estaban ni cerca de correctos, se puede decir.
Y con esa investigación ahora podemos mostrar lugares donde entró el agua, donde ellos pensaron que era imposible que entraba el agua. Y también mostrar la profundidad que llegó al agua, donde ellos dicen que necesitaría un terremoto muy grande para generar eso, y ellos mismos deben mostrar eso. Entonces, sí, ellos ya han cambiado algunos de sus mapas, pero la idea es que ellos cambien casi todos sus mapas según las investigaciones que hacemos. Y obviamente tengo investigaciones similares a eso, con mucho menos detalles, por Arauco, por Valparaíso, por Bucalemo, otros puntos de la costa también. Correcto. Javier, ¿quiere hacer un comentario? Javier, no sé cuál Javier será. Sí, hola, buenas noches. Te felicito, Daniel, por tu estupenda investigación. Realmente un trabajo de tesis para un doctorado. Te felicito especialmente por unir historia con geografía y unir el sentir de las personas que habitaban un determinado paisaje, que es uno de los temas que se estudian en geografía. Alguien hizo un comentario aquí que desconocían que los tsunamis podían atravesar grandes distancias. Yo viviendo en Brasil, acá se han comentado recientemente que cuando fue el terremoto de Lisboa de 1755, se conocía que en el nordeste de Brasil había sido golpeado por una ola pequeña, pero estudios geomorfológicos más recientes han permitido comprobar que no solamente una ola mediana golpeó la costa, sino que la costa subió. Imaginémonos a más de 4.000 kilómetros de distancia, la costa del nordeste de Brasil subió respecto de un acontecimiento geológico que ocurría en el sur de Europa. Y lo otro que quería mencionar, y me van a perdonar que me meta en mi propia genealogía de la familia mía, que es de Concepción, establecidos en Penco, eran militares que vinieron de España y se establecieron en Penco, y acá estoy leyendo que el primero de la familia que vino y se estableció era Esteban Fernández de Manzano y Salazar de Velasco, que se estableció en Penco, Levaca, y dice avecindado en Penco en la década de 1730, maestro de campo, regidor, alférez real, alcalde de la ciudad de Concepción en Penco en 1749, tesorero de la Santa Cruzada, y después dice, fue vecino poblador de la nueva ciudad de Concepción en su actual ubicación en 1755, quizás Daniel ha mencionado los años en que la población de Concepción de Penco se trasladó a la actual ubicación de Concepción, y dice, levantó su casa en la esquina noroeste, bueno, ese término es mío, es moderno, de las actuales calles Barros Arana y Castellón. Primera vez que reparo que hay una relación acá con un terremoto en esto, así que nuevamente te felicito, Daniel. Gracias. Sí, no, cuando hicieron el traslado de Concepción a Penco a Concepción, existen dos planos de donde estaba ubicado cada vecino nuevo, porque en 1752 armaron el primer plano, y después, en 1765, armaron un segundo plano, porque tuvieron que añadir unos 400 vecinos más, porque en el primer plano era solamente la gente que tenían propiedades a su nombre en Penco iban a recibir una propiedad. Y después, la segunda vez, el rey ya le había dicho, no, tiene que dar a todos. Entonces, ahí se añadieron muchísimo más personas. Pero también en cuanto a los tsunami huérfanos, como lo llaman, hay uno bien famoso en Canadá, se puede decir, que es 1700, que un tsunami de 2 metros de alto llegó a Japón y destruyó toda la costa de Japón, y nadie sabía dónde venía. Y por muchos años estaban estudiándolo, de dónde venían, hasta que encontraron evidencia en historia oral de los indígenas de Canadá, de un gran terremoto que había pasado antes que llegaran los británicos a la zona. Entonces, ahora ellos ya comprobaron que era un terremoto de grado 9 o más que estaba en Canadá, pero era mucho antes que había registros de que había europeos viviendo ahí. Y también aquí en Chile, si recuerdan, había el terremoto 2010, que causó tsunami y todo en la zona, y en 2011 había un gran terremoto en Japón. Y llegó el tsunami desde Japón y inundó Dichato, que era el lugar más fácil de verlo, y en Dichato
todo lo que estaba reconstruido se quedó bajo el agua de nuevo por un nuevo tsunami y también dañó Pichilemu y otras partes en la borde costera de Chile, y era un tsunami que vino desde Japón, se puede decir. Entonces es uno de los métodos que usan los científicos ahora para poder triangular de dónde viene el tsunami y también de cuán grande era. Cuán grande es cuando llega a Japón. Perfecto. Don Aquiles Oyarzún nos pregunta si tienes información de la densidad de la población asociada a los distintos eventos de tsunami e inundaciones en los distintos años. Ya. Por ejemplo, la de 1657, sabemos que estaban alrededor de 4.000 personas viviendo en la ciudad de Concepción. Y en la de 1730 estaba entre 4.000 y 6.000, y en 1751 ya estaba arriba de los 6.000 personas viviendo en esta parte urbana, porque también recordar, en cada una de esas cuadras aquí está la casa principal con los cuartos donde están los allegados, donde están los arrendatarios, y también hay muchos casos donde la mismo solar está con la misma familia por varias generaciones, y cada generación tiene que subdividirlo y ponerlo con más dueños. Entonces, algunos de estos solares tenían mucha gente viviendo y otros no tanto. Y también tenemos el lugar que muchas de las tiendas funcionaron de tiendas de día y hoteles de noche. En el sentido que todo el espacio de la tienda tenían personas durmiendo en el piso de noche porque no había otro lugar para dormir, y era un trabajo extra para los dueños que arrendaran los espacios como piezas. Perfecto. Don Paulo Barraza, una pregunta que nos interpreta a varios. ¿Qué sugieres para la investigación genealógica en esta zona, teniendo en cuenta que gran parte de los archivos se perdieron? Gracias, Ya. Paulo. Por ejemplo, aquí se perdió muchos de los registros, pero hay algunos registros que están y que uno puede llegar a utilizar. Por ejemplo, la mayoría de mis investigaciones se basan en lo que es la reaudiencia de Capitanía General, porque los pleitos judiciales involucran muchas personas. Entonces, ahí tienen muchísimos documentos que usan los testigos también, hacen referencia a otras partes. Y como digo, yo espero que el libro que mencioné al principio, que es de Penco, yo espero que sale ahora, que es un libro que está entregado a la imprenta hace más que un año, pero está buscando financiamiento ahora, y esa va a mostrar casa por casa quién vivía en cada lugar, pero también tiene un apéndice de todas las listas militares de la gente de Concepción, de los documentos que se han encontrado de la parroquia, del cabildo, de muchos otros documentos, y también un índice por apellido, que es donde van a poder buscar por apellido las personas. Pero también, si estamos hablando del campo por adentro, existen cosas, por ejemplo, en la revista de genealogía, a lo mejor este año o el año que viene van a publicar un artículo mío sobre la milicia de 1769, que es una muestra que hicieron de toda la milicia de la frontera, y que eran los gente civil que tenían que ir al fuerte para añadirse con los soldados profesionales. Y ahí, en este año, hicieron una matrícula de todos los soldados de la frontera, y son 1.500 hombres. Entonces, de Yumbel, donde hay una parroquia que quedó muy pocos registros, ahora de 1769 tenemos casi 500 hombres que vivían entre 2 kilómetros de Yumbel. Y de Los Ángeles, donde no queda nada de registros coloniales, tenemos casi 700 hombres que quedaron ahí. Por de Colcura, San Pedro, cada uno tenemos casi 50 hombres que vivían ahí, y están organizados por familia, padres con hijos. Entonces, ahí ese tipo de registros existen, pero mayormente es una cosa de rompecabezas, de poder armar un caso judicial con otro caso judicial para poder reconstruir las familias, se puede decir. Súper bueno. Varios tenemos una zona ahí, una zona negra ahí que no podemos encontrar datos ahí en Concepción. Sería espectacular ahí tener acceso a esa información.
Don Pablo Matamala, casi como para caso de la semana hasta esto, si identificaste alguna propiedad de algún Matamala o Fernández de Matamala en Concepción de Penco. Buenas tardes, Pablo. Si no, estamos con correos con el Pablo, tenemos el maestro de campo Francisco Fernández de Matamala, que el que vivía en Penco, y a él no hemos encontrado qué propiedad específica tenía, porque la mayoría de los soldados militares que llegaron vivían esta forma de allegado, vivían en las tiendas de otras personas o en cuartos arrendados. Entonces la mayoría de ellos no necesitaban tener una casa principal porque tenían su casa, su hacienda. Entonces cuando estaban en la ciudad arrendaban un cuarto para poder ser reconocido por el cabildo sin tener que gastar el dinero en una propiedad que era muy caro, se puede hacer comprar. Esa es la costumbre. Fantástico. Don José Luis Martí, quiero hacer un par de preguntas. José Luis. Daniel, bueno, como siempre, muy buena investigación, muy buena presentación, así que felicitaciones, un gusto escucharte. Preguntas cortitas. Mencionaste el notarial de Coelemu, ¿no es notarial de Tomé? Es que notarial de Tomé y notarial de Coelemu, creo que la mayoría del notarial de Coelemu está puesto como notarial de Tomé, pero al abrir los documentos hablan de notarial de Coelemu, porque la visa era Coelemu y después lo trasladaron a Tomé y el archivo lo puso como notarial de Tomé. Ya, ok. Tú mencionas de que la población después del terremoto de 1751 se traslada al Valle de Mocha. Lo que no me queda claro, yo he estado revisando varios matrimonios, si no me equivoco, 1781 parte de los matrimonios en Concepción, y en 1790, 1800, sigo encontrando realmente que el novio, particularmente el novio, es de la ciudad arruinada de Penco, dando a entender de que parece que eran de ahí y se trasladaron recientemente. Entonces, me queda la duda si quedaron realmente personas todavía en Penco y que después se trasladaron a Concepción, o se fueron todos en lo que tú mencionaste un momento atrás. No, lo que pasa en los registros parroquiales es que cuando uno preguntaba de dónde era natural, ellos, en vez de muchos no quisieran decir yo soy de Concepción, porque Concepción era el lugar nuevo, el lugar en Mocha. Entonces, cuando preguntaban el cura de dónde era, yo soy de la ciudad destruida de Concepción, o la ciudad destruida en Penco. Entonces, no era que vivían allá, pero ellos eran naturales de este lugar. Como están diciendo, claro, que ellos nacieron en el tiempo que la ciudad estaba todavía en este otro lugar. Entonces, es como un muestro que ellos ponen, porque en los mapas después sale ciudad destruida de Concepción, o ciudad destruida de Penco. Entonces, ellos hicieron el traslado, pero si miras los nacimientos o bautizos, los primeros libros de bautizos, hay personas que se bautizan en Concepción arruinado y en Concepción nuevo, viceversa, porque la persona principal de la pelea de no hacer el traslado era el obispo. Y había un tiempo que no permitió a los curas hacer bautismos en la ciudad nueva, porque él no quiso el traslado. Y había otros tiempos que los curas lo hicieron a su espalda, entonces ahí era la parte. Pero ya en 1780s hay parroquia en Penco. Entonces, en ese tiempo, si eran naturales de Penco, habrían sido natural de la parroquia de Penco. Entiendo. Y mi última pregunta, siempre se habla del traslado a Concepción. ¿Hay gente que se trasladó hacia el norte, hacia el Valle de Itata, por Conuco particularmente? Ya, en 1751 hubo un nuevo política, se puede decir, antes del terremoto, de formar villas. Y en ese momento de formar villas, el primer villa que iban a formar eran dos. Uno se llama Candelaria, si recuerdo bien, ese está en Parral o San Carlos, son los dos. Y el otro era Casablanca. Y Casablanca era donde está Florida hoy en día. Y con el terremoto se separó esas dos villas nuevas, pero 5 años después, en 1755, ya formaron lo que era Hualqui, Talcamávida, lo que era Santa Juana también y Santa Bárbara, y iban a formar más villas, pero encontraron que la mayoría de la gente no quisiera vivir en pueblo chico. Entonces, por ejemplo, en Santa Bárbara tuvieron casi 70 personas que dijeron que iban a vivir ahí, recibieron tierras y todo,
y solamente 30 fueron a vivir ahí, 30 familias. Entonces ahí terminaron el proceso de villas en lo que es la frontera y quedaron sin hacer la villa de Antulco, la villa de Herrera también, fue lo último que se hizo, pero sí varios vecinos de Concepción fueron a otras villas a formarse, pero sí en otra parte de lo que eran de clase media, clase alta, todos quisieron estar en Concepción. Entonces ahí quedaron con casi 600 vecinos al final. Ok, súper, gracias. Fantástica la respuesta. Muy clarificadora, porque eso también explica el movimiento de varias familias hacia el interior, sobre todo hacia el Valle del Itata también. Y a ver qué otra pregunta hay acá. Don Heraldo Torres necesita encontrar la familia Fritz de Concepción. Y yo los de La Concha, así que bienvenido al club, varios. Ya, vamos a mirar aquí. Si ven aquí, no sé si ven donde está apuntando mi mouse, aquí está el convento de San Francisco. Justo ¿Ya? debajo del convento, donde están esos edificios chicos, estaba la familia Fries. Pero ellos solamente estaban durante los primeros 20 años del siglo XVII, porque ellos se trasladaron a Chillán. Y ahí se encuentran en Chillán el resto del tiempo lo que son los Fries, pero sí encuentran ellos en los documentos de 1605 algunos ventas de solares, se puede decir aquí. Ya, la familia Concha, ellos están en otro caso chistoso, caso judicial, se puede decir. Si ven este plano, hay la iglesia de los jesuitas que está arriba de la plaza, que vamos a ver un plano que está en blanco, se puede decir, y ellos quisieron está en blanco, ya. Los jesuitas están aquí, justo arriba de la letra B, y los jesuitas originalmente quedaron aquí a la derecha de esta, o a la izquierda de esta parte. Y ellos quisieron expandir sus tierras, y uno de los sitios que estaba aquí pertenecían a la familia, o la esposa de Juan de la Concha Noriega. Y la esposa ya estaba casada con el Juan Morales primero. Sí, y el Morales muere y se casó con... Y casó con el Juan de la Concha Noriega, y quedaban viviendo ahí, y cuando él muere, tenían la instrucción de vender las tierras a los jesuitas, y no lo hizo. Ya. Vendió a un doctor que vino de Santiago, que el doctor era judío, y es el judío más famoso de Chile, que lo llevaron a la Inquisición en Lima, donde murió por la Inquisición, justamente porque no quiso vender su casa a los jesuitas. Y los jesuitas quisieron la casa porque ellos quisieran cerrar la calle y ampliar su iglesia y su colegio. Entonces la Concha empezaron viviendo aquí donde estaban los jesuitas, y después ellos compraron un sitio que está abajo la iglesia de San Francisco, cerca de la playa, es donde aparece el Leandro de la Concha Noriega, que es uno de los hijos de Juan. Ellos eran los dos que hay registros viviendo en Concepción, se puede decir. Pero sí, ellos se metieron en este problema con los jesuitas por el sitio, porque estaba justo al lado del sitio original de ellos. Perfecto. Le voy a decir a mi señora que vaya a reclamar su herencia. Oye, ¿cómo se llamaba el judío este? No me acuerdo. Creo que el apellido era Ahumada, pero no... Es el que aparece en todos los libros que han escrito sobre la Inquisición, y parece que hicieron novela también sobre él, porque era un doctor famoso. Maldonado, no recuerdo esto. Maldonado de Silva parece que era. Sí, eso sí. Maldonado. Sí. Eso, muchas gracias. ¿Qué pregunta Pablo? ¿Qué queda del Concepción original? ¿En qué va la investigación arqueológica? Ya. Cuando empecé este proyecto, yo trabajo con el alcalde de Penco, que es un historiador aficionado. Hizo un libro sobre Concepción, que era toda su campaña cuando ganó a ser alcalde. Era por hecho que hizo un libro para mostrar fotos de la zona. Y una de las cosas que él quiso hacer era rescatar la parte de la historia que está debajo de la tierra. Porque en Penco la ciudad quedó ahí, pero en los últimos años han destruido gran parte de lo que quedaba, haciendo nuevos edificios. Por ejemplo, si miramos al lado derecho, donde dice el número 4, es el convento de Santo Domingo.
y hoy en día hay un colegio encima de eso. Y cuando estaban arreglando la cancha del colegio, encontraron varios tumbas de personas que estaban en su momento enterrados debajo de la iglesia de Santo Domingo. Y sacaron sus fotos y todo, pero los dejaron ahí nomás, porque no tuvieron los recursos para poder hacer más investigación con ellos. También más arriba había hay una planta de cerámica que hicieron ya hace años atrás, donde también cuando estaban excavando encontraron bastantes restos y estos los llevaron al museo. Y lo que hicieron recién es que aquí donde está el número 5, donde está el convento de San Francisco, hay un banco que tiene un estacionamiento y hicieron un acuerdo con el dueño de que podían excavar en su estacionamiento y si encontraron cosas, el MUNI iba a llegar a un acuerdo a comprar el sitio en algún momento y entonces excavaron ahí el año pasado y encontraron parte de la fundación de la iglesia de San Francisco. Entonces hicieron varias excavaciones ahí, entonces ya tienen parte de la fundación del siglo XVII y la fundación que hicieron en 1740 cuando lo reconstruyeron por la última vez. Y iban a volver ahora en noviembre, pero por razones de seguridad no volvieron para hacer más excavaciones todos los días. Pero la idea es que van a terminar de excavar lo que era algunos puntos del convento y también algunos puntos de la catedral y de la plaza. Y lo que es el fuerte de la entrada queda muy poco ahí y tiene un proyecto de reforzamiento, de arreglarlo. Entonces ahí también van a estar excavando porque la mayoría del fuerte está bajo la arena. Queda muy poco del fuerte visible, se puede decir. Conforme. Preguntan también Oye, perdón, respecto perdón, y Dale, perdón, dale. una pregunta más respecto a lo mismo. ¿Hay fondos o eso va a quedar ahí? ¿Qué cosa, Pablo? ¿La investigación va a quedar ahí? ¿Hay fondos para seguir o no? Por ejemplo, los arqueólogos que estaban haciéndolo son de la Universidad de Concepción. Entonces, la mayoría de ellos estaban haciéndolo sin mayor financiamiento, porque la parte costoso era usar el radar para tirar radar encima de la tierra para ver qué lugares excavar. Entonces, tengo entendido que van a seguir, porque el arqueólogo que está haciéndolo, ese es su proyecto, se puede decir, pero lo que no sé es si van a poder hacerlo este año o van a tener que postergar hasta el año que viene, pero sí han publicado el primer informe sobre lo que encontraron, también publicaron unos artículos sobre lo que han encontrado ahí. Ok, vale, gracias. Fantástico. Y respecto de la ciudad actual de Penco, ¿cuándo empezó a ser poblada nuevamente? ¿Cómo fue fundada? Porque en la práctica fue reconstruida sobre las ruinas. Sí, como entre 1780 y 1835, la mayoría de la gente que llegaron haciendo tomas, o algunos pocos compraron permisos del Cabildo de Concepción, y después de 1840 empezaron el proceso formal de refundar la villa, y ahí es donde están los notarios de Tomé y Coelemo, ellos pidiendo permiso del Cabildo de Coelemo para poder sacar un solar, un sitio y refundarlo. Y ahí con el tiempo, con la mayor población, llegó a ser municipio de nuevo. Pero lo bueno de Penco es que se mantuvo las mismas calles del tiempo coloniales. Entonces, si sacamos el plano colonial y lo metemos encima del mapa hoy en día, la mayoría de las calles rectas van a ser todas iguales. La única diferencia es que al sur, saca la playa, al sur del convento de San Francisco y el convento de San Agustín, esta parte de la playa, hay más tierra hoy en día. Entonces ahí hay algunas calles adicionales. Pero en general, las calles son todas iguales. Lo cual es muy bueno para lo que es la historiografía, se puede decir. Oye, ¿y esos notariales de Coelemo están solamente en papel, no están digitalizados? Los primeros 3 tomos que aparecen como notarial de Tomé están en PDF, porque hay lo que está en PDF en el archivo, pero los otros, la mayoría están ya tomo 12, tomo 15, cosas así, entonces están en papel nomás. Ahí pega ahí. A ver.
está respondida esa pregunta. Daniel, Sí, hola, hola. Bueno, primero que nada, felicitarte por tremendo trabajo que estás realizando. Y mira, me acordé donde tú estabas hablando de, ¿cierto?, de dónde sacas la información y de los relatos de los terremotos, que en la camioneta ando trayendo un librito que lo leo a rato, que se llama Gabriel Lafón, Viaje a Chile. No sé si lo has visto. no, no me suena por nombre, pero ¿de qué año fue el viaje a Chile? Él llegó en 1818 a Chile, ¿ya? Ah, sí. Y Lo tengo habla, notado como Diario de Gringo. puede ser, porque aquí dice que el 19 de noviembre a las 10 de la noche de 1822, encontrándome ocupado en sacar una cuenta, oí de repente un ruido subterráneo. Bueno, aquí hace un relato del terremoto de 1822, él dice que vivía en Valparaíso y da bueno, un detalle de todo lo ocurrido durante el terremoto y de cómo quedó durante al menos varios días después lo que él vio de este terremoto que abarcó supuestamente desde Atacama hasta Concepción y que fue aproximadamente de 8,5 grados, dice. Y está bien interesante el librito. No sé si en realidad lo tienes, pero dice Gabriel Lafón de Lursi. Sí. Voy a tener que mirar si tengo ese libro específico, pero el terremoto de 1822 es uno que están estudiando ahora la parte científica del equipo, porque es justamente el terremoto más reciente y grande, se puede decir, de Valparaíso. Y un terremoto donde deformó toda la costa de Quintero hasta Santo Domingo. Levantó la costa alrededor de 3 metros, dejó gran parte de la bahía de Valparaíso en seco. Y un terremoto también donde había muchos viajeros extranjeros que escribieron sobre el terremoto. Entonces, una de las fuentes que usamos para estudiar los terremotos, es más reciente, se puede decir, es que miramos en los diarios de los Estados Unidos, de las zonas de Massachusetts, de New Hampshire y Maine, porque ahí llegaron todos los balleneros que estaban en la costa de Chile de vuelta. Y al llegar de vuelta a los Estados Unidos, mandaron cartas mostrando lo que pasó en los terremotos. Y ahí los terremotos de 1822, uno de 1835 y 1837, tienen docenas de testimonios de estos viajeros que relatan lo que vieron en Talcahuano, lo que vieron en Concepción, Valparaíso, y a veces también la isla de Chiloé, que son bien interesantes porque son viajeros, no son científicos. Perfecto, claro. Paulo Matamala, ahí entiendo que son dos líneas, pero es la misma pregunta. Referente a la reconstrucción de las iglesias en los mismos lugares, ¿no se consideró la memoria de lo que ocurrió en los terremotos y tsunamis anteriores? Ya, lo que pasa en Penco es que cuando el gobierno o el rey obligó a la gente a moverse a Concepción, se borró de la memoria dónde estaban ubicadas las cosas. Por ejemplo, en 1835, cuando estaba el terremoto, se veía parte de las ruinas de la catedral y algunos otros edificios, pero la gente no permitieron que supiera qué era la cosa que estaba ahí antes. En el sentido que era una cosa de tratar a erradicar de la memoria de la gente que existía la ciudad ahí antes. Entonces, este mapa que tenemos ahora aparece en un par de libros de historia de hace 30 o 40 años atrás, pero en general nadie sabe nada de ese lugar porque justamente trataron a hacer que nada, todos se olvidaron de cosas. Entonces, el hecho de que pusieron un banco encima de una iglesia, nadie pudo haber dicho al banco, oye, hay una iglesia debajo de sus pies, porque nadie sabía. Y de hecho, pasó ahí con todos los lugares que hay edificios encima, porque justamente era una cosa de tratar a evitar problemas. Entonces recién ahora están dando cuenta de que sí, existe debajo de la tierra muchísimo, pero era una cosa que dieron por alto antes. Me imagino que sí.
Y luego Andrea Garrido preguntaba acá, estaba buscando la pregunta de Andrea. ¿Se puede deber a esas razones el movimiento de personas al sur de Valdivia y La Unión, o sería solamente la disponibilidad de terreno? Me imagino que es por el tema de los terremotos de tsunami posteriores. Ya. Sí, sobre los estudios de propiedades, se puede decir en esa zona, hay, por ejemplo, en 1835 hicieron una catástrofe agrícola para todo Chile, donde cada propietario tenía que pagar un pequeño impuesto sobre su propiedad, y eso se hemos usado como historiadores para ver la propiedad rural. Y en Valdivia, en esa parte, ya existía casi 400 propietarios con terrenos, con propiedad y dominio en 1833. Y son divididos en los 4 sectores, que eran Valdivia, Río Bueno, Osorno y creo que Panguipulli, algo así, el cuarto sector. Y esos títulos de dominio no existen hoy en día. No tengo claro cuándo fueron destruidos, se puede decir, pero no están en ningún archivo. Pero en ese tiempo ya tenían esas propiedades, y usando los notarios judiciales de Valdivia más antiguos, tenemos ubicados varios de esas propiedades, pero sí ya existían muchísimas propiedades, se puede decir, desde los tiempos coloniales de esta zona. Porque la ciudad de Valdivia tenía jurisdicción sobre todo el terreno entre Valdivia, Río Totén, hasta Osorno y Puerto Montt. Entonces ellos ya pudieron entregar tierras ahí sin ningún problema judicial, se puede decir. Correcto. Pablo Matamala pregunta que entiende que varios gobernadores de Chile están sepultados en Penco. ¿Todo eso se perdió? Por ejemplo, eran creo que son 4 gobernadores que estaban enterrados en Penco en su momento. Uno estaba enterrado en el convento de San Francisco cuando estaba en el cerro afuera de la ciudad. A esa se supone que se movió más abajo cuando se cambió el convento. Otro gobernador, Quiroga, después de su muerte, estaba enterrado y después su propia familia lo llevó. Y también el gobernador Azores, también de Ulloa, también lo movieron. Pero hay, por ejemplo, en el Notarios de Santiago, hay un relato de la viuda de Alonso de Rivera que en su testamento indica que su marido, cuando falleció, había pedido hacerle una capilla en el convento de San Francisco y poner su cuerpo ahí, pero ella había quedado corta de plata, entonces lo había metido en la bóveda familiar en el mismo convento. Y lo que claro es que cuando hablan de la reconstrucción de la ciudad y de cambiar la ciudad de un lugar a otro, no hacen ninguna referencia de llevar cuerpos, de llevar las cajas de lo que es cementerio. Entonces, se hace pensar que la mayoría quedaron ahí donde estaban. Si es que estaban en bóvedas debajo de la tierra, y si estuvieran arriba en capillas, cosas así, el mar se llevó la mayoría de eso, porque por lo menos el tsunami de 1751 quedó casi ningún muralla puesto en pie, se puede decir. Eso ya es un trabajo arqueológico profundo. Ojalá encuentre una caja con todos los documentos perdidos. Correcto. Por el chat no se ven más preguntas. Aquí hay una. A ver. Dale, ¿Puedo? Cristian. Sí, allá. Sí. Daniel, en Santiago, por ejemplo, para el terremoto 1647, los mismos conventos que eran digamos, los dueños, los que habían comprado los censos, hicieron rebajas a su censatario de algunos porcentajes, 20, 25%, porque claramente no podían pagar. ¿Hubo algo así también en Concepción? Ya. En el terremoto de 1647 se logró por causas judiciales una rebaja de 50% del rédito anual
por un periodo de 20 años. Y en los terremotos posteriores a eso, no hubo ningún pleito sobre rebaja de créditos hasta el terremoto de 1751. Y ahí es donde hicieron la rebaja por 20 años a todos los réditos, a todos lo que tenían sobre las propiedades rurales, porque todos los haciendas fueron destruidos en lo que era Herrera, Concepción, Chillán. Entonces ellos ahí lograron 20 años de reducción de impuestos, se puede decir. Y la razón que ellos usaron para justificar esta reducción era justamente porque cuando hubo terremoto, el movimiento de la tierra era tan fuerte que rompieron la mayoría de las vasijas. Entonces, al romperse las vasijas, no tenían vino, perdieron todo el vino, pero también comprar nuevas vasijas era muy caro. Y al no tener vasijas, no podían guardar su vino, entonces ya no tenían ninguna manera de pagar sus créditos. Entonces ahí ellos lograron 20 años de reducción. Pero era principalmente por esa razón de las vasijas, y obviamente la reducción de créditos también era por las propiedades urbanas, donde igual tuvieron que pagar por un par de años hasta que lograron hacer el traslado, y ahí no pagaron más. No, claro. Aunque si queremos ver un caso emblemático de eso, si miramos cerca del río, donde está el letra CD, donde está el palacio, arriba, un cuadro más arriba en la esquina, de la familia de Alonso Puga, que eran el tesorero, era una familia muy importante de la ciudad, y su casa de ellos tuvieron unos 5 créditos relacionados con diferentes conventos conectados a la casa. Y cuando subdividieron la casa, unos parientes menos inteligentes decidió poner todos los créditos a las propiedades rurales que ellos tenían, y ninguno en las casas. Entonces, después del terremoto de 1730, que dañó la casa de ellos quedaron sin dinero y no pagaron los créditos. Los créditos estaban sobre la estancia que ellos tenían en Larqui, que era una estancia muy grande que ellos ya habían subdividido, y ahí embargaron la estancia, quitaron la estancia de cada uno de los dueños que ellos lo habían vendido, porque lo habían vendido sin permiso del convento, y al no estar pagando el crédito, quitaron casi 40 dueños de lo que es la parroquia del Arqui, quitaron sus propiedades hasta que la familia Puga logró pagar la deuda con el remate de la parte principal de la hacienda que compró la familia Ruti al final. Pero justamente porque no pagaron por causa de un terremoto. Tremendo lío. Sí. Oye, y lo otro, disculpa, es, para reconstrucciones, ¿había algún tipo de ayuda gubernamental para reconstruir? Que los únicos lugares que tenían ayudas eran los conventos y las iglesias. Por ejemplo, un paper que estoy terminando ahora de 1730 analiza los diferentes cartas que mandaron al rey o a Santiago las diferentes autoridades de Concepción. Por ejemplo, el maestro de campo, él indica, había terremoto, había tsunami, estamos ok, y su carta era básicamente para decir, logramos sacar la mayoría de los rifles y las municiones, estamos bien. Y después hay el obispo que manda una carta al rey diciendo que quedaba casi desnudo, que casi tu casa estaba todo destruido, que estaba sin plata, como no había plata para pagar su sueldo. Y su carta era pidiendo un traslado. No dijo en la carta, pero una semana después ya tenía su traslado enviado desde España para cambiar de lugar. Y lo mismo los franciscanos, los jesuitas, ellos ponen muchos detalles porque si muestran que la destrucción era muy alta, saben que el virrey y el rey va a enviar los dineros. Y esa parte del programa que tuvieron los franciscanos, porque después de 1730 recibieron casi 100,000 pesos, que era equivalente de miles de millones de pesos hoy en día, para reconstruir todos los conventos de Chile. O sea, y se destruyeron todos los conventos de nuevo, y ya habían gastado la plata una vez para reconstruirlos, entonces no había plata para la segunda vez. Pero la gente normal, la mayoría de ellos pudieron reconstruir sus casas muy rápido. Hay un trabajo clásico de Sergio Villalobos que muestra que las casas de paja, que se puede decir, de los pueblos, se podrían construir en menos de 2 días. Como él da un relato de la aparición del pueblo de San Pedro de la Paz,
que hicieron en 1825, en menos de una semana, casi 500 casas de gente refugiada de Concepción. Entonces, ellos podían reconstruir algo bastante rápido y con el tiempo hicieron la casa de adobe más grande, se puede decir. Pero de ayuda para reconstruir las casas, la única ayuda era sacando un préstamo de los conventos. Que tienen que pagar de vuelta. Oh, me imagino. Alejandro Antunes comenta y pregunta, sin conocer mucho la historia de Concepción, ¿cuáles son los principales flujos de familia o genéticos de Concepción en la colonia? España, Perú, Valdivia, los orígenes, me imagino yo. Ya. Si miramos Concepción, en 1600, había unos 20 familias viviendo en Concepción, y la mayoría de estas 20 familias eran personas que llegaron con los soldados de Juan Lozada en 1564, y algunos eran descendientes de los primeros conquistadores, porque en 1600 Concepción era una de las ciudades de peor calidad de Chile colonial, en el sentido que si alguien era de un estatus mejor, iba a vivir en Imperial, Valdivia, Santiago, pero no Concepción, porque Concepción había tenido bastantes problemas, pero ya en 1650, la mayoría de la gente que estaban ahí eran descendientes de los primeros soldados que llegaron en 1605. Entonces, y la mayoría de ese grupo eran de España, pero ahí cada vez que llegaron más soldados eran generalmente de Perú, pero no, muchas veces no dicen si nacieron en Perú o simplemente vinieron de Perú con nuevos soldados. Y hay soldados que están en el ejército por 10, 20, 30 años, y hay otros que están 2 o 3 años nomás y salen como civiles, pero la mayoría de los familias fundadoras, se puede decir de allá, son de esos soldados que llegan en 1600, 1605. Correcto. Y a propósito, existe, parece que lo dijiste delante, si hay un listado de soldados de esa fecha. Ya, por ejemplo, con el Christian se hizo la lista de 1602, 1605. Y Ya. también lo que tenemos es la lista de la milicia de Concepción de 1655, que son los 200 hombres de la ciudad, o 300 hombres. También tenemos la lista de los soldados de allá de 1690, 1700, 1730, 1750. Es como 8 o 9 listas que tenemos para la ciudad, que muestran los soldados de la ciudad, porque también lo que tiene Concepción era capitanes reformados, que es una persona, por ejemplo, un soldado que lleva un par de años como soldado, que compra el título de capitán o de teniente o alférez, pero compra el título sin el puesto. Y al no tener un puesto por capitán, no recibe sueldo de capitán, sino sueldo de soldado, pero al ser capitán, automáticamente viene con el honor de ser oficial y puede ingresar a una compañía de soldados que solamente son capitanes. Y estos soldados solamente tienen que trabajar 2 meses al año, generalmente el verano, y también tienen que trabajar por todas las ceremonias oficiales, los festivales, cosas así, o cuando hay peligro. Y esos soldados o capitanes eran casi todos vecinos de Concepción. Entonces se encuentran ahí los mercaderes, se encuentran los dueños de haciendas, y también los alcaldes, concejales, todas esas personas estaban parte de esta milicia y vivían allá en Concepción. Perfecto. Hay una consulta ahí sobre la Junta de Ciudades, si tenían o no facultad de ayudar a la reconstrucción de los daños de los terremotos. Ya. Existe un grupo de junta de ciudades que es la que decidieron la formación de todas las villas, y ellos dieron dinero para la reconstrucción de algunos de los edificios públicos, se puede decir, pero eso fue cuando hicieron el traslado, porque cuando hicieron el traslado recibieron un dinero para la reconstrucción, pero por ejemplo en 1730 hay documentación de la reconstrucción del edificio del Cabildo, y ahí era ya 8 años después del terremoto, y todavía no habían empezado a reconstruir los edificios del Cabildo.
porque no había recursos. Entonces, la documentación que tenemos muestra que ellos empezaron a vender sitios cerca de la playa para poner nuevas casas por nuevos vecinos. Entonces, cada vecino que quiso comprar un sitio tiene que pagar un pequeño plata para el sitio y iban a usar este dinero para la reconstrucción del cabildo. Y al final, lo que lograron hacer era mover el sitio del cabildo atrás, dentro de la propiedad de los jesuitas, y los jesuitas iban a pagar por la reconstrucción, y los jesuitas iban a quedar con todo el sitio que era el cabildo anterior para poner tiendas, pero los jesuitas iban a pagar para reconstruir un edificio de 2 pisos y como 10 cuartos para tener la cárcel, el cabildo y todo. Y era la única manera que el cabildo de Concepción logró reconstruirse, porque no había recursos gubernamentales para poder pagar para ese trabajo. Y es súper raro pensarlo hoy día que no hay plata para el edificio más importante, se puede decir, de la ciudad, pero era la única manera de reconstruirlo, era ponerlo con los jesuitas y hacer que los jesuitas pagaran todo. Muchas gracias. Mauricio Chamorro pregunta si hay alguna familia Chamorro en Concepción a mediados del siglo XVII vinculados con la familia Bustamante y Salvador. ¿O si te has encontrado con algún documento que los mencione? Chamorro no me suena porque la familia Bustamante Salvador, ellos son más de Chillán, aunque sí recuerdo bien, el Bustamante sí llegó a Concepción durante el alzamiento indígena, porque cuando quemaron Chillán en 1657, la mayoría de los refugiados se fueron a Concepción y otros grupos fueron a Maule. Y ahí estaban un tiempo, pero no me suena al Chamorro como dueño de una propiedad, se puede decir. No, son más de Chillán. Me suena, los he visto por allá. Sí, no, son de ahí, pero ellos sí, si dividimos los de Chillán, la mayoría fueron a Concepción y el otro fueron a la ribera de Maule para esperar poder volver a Chillán. Exacto. Y los chamorros son efectivamente de Constitución y también están en el censo de Cauquenes. Exactamente. Excelente. ¿Otras preguntas sobre Concepción o sobre otro tema? Por el chat no hay nada más relevante. Están todas ya contestadas la mayoría. Oye, sobre un chamorro, por si acá. A propósito, me acordaste, Daniel, de este padrón de soldados, 1602 en este caso. Hay un Juan Chamorro. Para que no le digamos que no hay nadie por ahí, está Juan Chamorro. Está como en la compañía de Francisco de Puebla y vino en la infantería en Lisboa. Eso tiene que haber sido 1590 y algo. Pero no dice, no, en el fondo es soldado. No está puesto en un lugar en específico, sino que es parte de la infantería que tiene a cargo Francisco de Puebla. Ahí tienes un chamorro, Mauricio. ¿Y ese listado es compartible o lo tiene...? Este listado es negociable, es negociable. Negociable, ya. Hay que tomar el curso 2. Claro, justo. El que toma el curso 2 tiene el listado. Sí. Pero si alguien, cualquier persona que me escriba en correo, yo puedo mandar si hay algo específico de un solar específico, se puede decir. Porque se espera que el libro sale luego, pero todo lo que está ocurriendo ha retrasado la salida, se puede decir, de lo que es el texto. También el texto sobre los terremotos, que es un texto que está en inglés, aunque está publicado en Concepción, también lo puedo poner en la página, porque ahí pueden tener todos los gráficos y también las referencias de cada casa, cada sitio donde hay referencia al terremoto. Y ahí, por cada terremoto, se donde qué edificio y qué referencia del archivo está el documento. Y aprovechando el contexto, y este trabajo que se está desarrollando para la zona de Concepción, ¿tienes pensado expandirlo a otras zonas? Sí, por ejemplo, lo que estoy armando ahora es como esos mapas que mostraron de Google Earth de todo Chile, es para mostrar el ciclo sísmico de la región de Maule.
donde Concepción forma parte de eso, pero también estamos armando el ciclo sísmico de Valparaíso, que es otro sector, y el ciclo sísmico de Valdivia, que también queda en tercer lugar, y todavía estamos encontrando terremotos desconocidos. Por ejemplo, hay un terremoto de 1641, que es justo después del parlamento que hicieron en Quillín, que es un parlamento que solamente, o un terremoto que solamente aparece en el trabajo de Rosales, donde él indica que después del parlamento, el gobernador se fue a Santiago a tener invierno y mandó al maestro de campo a Lebu para mover el fuerte de donde estaba ubicado 3 kilómetros, 10 kilómetros de tierra adentro y moverlo a la playa, porque un terremoto había hecho que el río ya no era navegable, y que había cerrado la boca del río, entonces tuvo que mover fuerte. Pero ese terremoto no está en ningún registro científico de terremotos, porque solamente está en ese libro de Rosales que salió de nuevo, entonces siempre hay más cosas para encontrar, se puede decir. Pero la idea es de cubrir todo Chile. Correcto. Y por lo tanto, lo referente a Chillán está dentro del ámbito o de Concepción. Sí, todo lo que es de Chillán. Obviamente el Chillán también queda chistoso porque en 1730 nada pasó en Chillán, no quedaron ningún daño. Pero 10 años después los franciscanos incluyeron el convento de Chillán en su lista de conventos dañados para poder recibir recursos para reconstruirlo. Pero solamente lo incluyeron en 1740 y no después del terremoto. Pero sí, de 1751 hay bastantes datos de Chillán, se puede decir. Correcto. ¿Y el libro tiene alguna fecha, dependiendo del contexto pandemia? ¿Tiene alguna fecha límite? No sé, se entregó lo tiene el archivo de Concepción con Armando Cartes y ellos están en el proceso de generar financiamiento, se puede decir. Pero está terminado, yo la terminé el año pasado, está listo en ese sentido. Bueno, ahí hay que esperar las lucas, ¿no? Sí, porque obviamente el alcalde de Penco iba a financiar una parte, pero obviamente por razones inentendibles no se va a hacer, ni siquiera se va a pedir, se puede decir. No, pero Armando es hábil en conseguir finanzas. Sí. Es bastante hábil ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? En el chat ya no hay nada, al parecer. Salvo que se me haya pasado algo de largo. Probablemente cualquier referencia de su propia genealogía donde encuentren un documento de su familia que dicen que hacen referencia a un terremoto, siempre sirven, siempre ayudan cualquier referencia, porque cuando los científicos hacen sus modelaciones, si el alcalde de Talca dice que todo fue destruido, eso es un punto nomás. Aunque él dice que toda la región fue destruido, pero para un científico eso solamente sirve de un solo punto. Entonces, si las más haciendas que encontramos, donde ellos muestran daños, son más puntos y ya se genera un modelo más exacto, se puede decir. Entonces, eso es siempre que estamos buscando más referencias de esos terremotos, aun cuando son referencias muy, muy vagas, porque nos permiten mejorar los modelos. Correcto. Sí, yo creo que ¿Preguntar una cosita? A ver, claro. ¿Cómo diferencias el lenguaje en los relatos de si es terremoto o si es un temblor? Porque yo tengo una carta de 1926 que dice un huge earthquake, pero ¿cuál es el parámetro del huge earthquake y un temblor? ¿Cómo diferencias? En lo que es el lenguaje hoy en día científico, si uno dice megaterremoto, está diciendo que es 8,5 para arriba, automáticamente por usar el término megaterremoto. Cuando usen el término temblor, generalmente es porque no hizo mucho daño. Aunque en los documentos del siglo XVII y XVIII, depende del autor que ponen, pero sí
por ejemplo, el terremoto de 1730 y la de 1647, hablan de magno terremoto, para poder decir que era muy, muy grande. Pero sí, cuando yo encuentro la palabra temblor, es para mostrar, un poquito, no es tan grave, se puede decir. ¿Pero tomas en consideración si era chileno o extranjero? Probablemente los documentos chilenos, en español por lo menos, ellos siempre hablan usan los dos, pero los siglo XIX, los gringos que vienen a Chile siempre hablan de earthquake. Earthquake. Este es un británico y dice a tremendous shock of an earthquake y da la hora exacta en que fue más encima. Entonces, sí, no, pero también ellos hablan de terremoto de tierra y terremoto de mar, que es algo raro también, porque a veces los capitanes están en el mar. Por ejemplo, Isla de Mocha, hay muchos registros de barcos que estaban anclados ahí, que sintieron los terremotos. Entonces ellos hablan de earthquake de mar, pero son la misma cosa, se puede decir. Y lo que sí, cuando hablan de tsunamis, nunca usan la palabra tsunami, hablan de salida del mar. Salida del mar, exacto. Y esto Este es en Santiago, así que no sé. A ver qué veo. Sí, no, debe ser la de 1822. Este dice que es 1826, 5 minutos before 3 p.m. Sí, pero ahí también hay terremotos chicos, donde en inglés van a ponerlo earthquake, porque es la única palabra que tienen. Sí, porque no van a poner tremor. Tremor. Yep. Pero sí hay muchos registros, y los del siglo XIX que están en inglés son muy detallados. Hay algunos de Bahía de Valparaíso que hablan de los barcos siendo tirados por el terremoto, donde los cañones quedaron en el aire, como 1 metro en el aire arriba del barco, y después cayeron de vuelta encima del barco, rompiendo parte del piso del barco. Entonces hay muchos detalles que desafortunadamente no están en los registros en español, se puede decir. Exacto. Gracias, estuvo muy bueno tu presentación. En términos técnicos, la palabra temblor no existe. Existen solamente sismos, ¿ya? Se categoriza como terremoto, earthquake, a un grado como dice Daniel, ¿ya? Pero solamente para categorizarlo como un terremoto de alta magnitud o un sismo de alta magnitud, porque la palabra siempre es sismo, de ahí sismología y todo lo que conlleva a la sismología. Eso en español. En inglés como mucho más limitado. El inglés es mucho más limitado en palabras. ¿Se puede? Sí, para claro. complementar. Por supuesto, José. Mira, yo estoy estudiando llevo unos 3-4 años estudiando el terremoto de 1907 en Valdivia. Y cuando inicié, lo primero que me topé fue con un estudio que hizo el conde Montesus de Valores, que fue el primer director de sismología en Chile, allá por inicios del siglo XX. Y en uno de sus escritos, que está en la página de la Universidad de Chile, aparece desde la colonia hasta el año 1910, cada uno de los movimientos sísmicos, temblores, terremotos, megaterremotos especificados, usando como fuentes la literatura colonial, la republicana y el sistema de medición que existía en aquella época, que era el Mercalli. Y también después le agrega, tiempo después, el Richter. Y ahí salen especificados algunos de los terremotos que acaban de mencionar, temblores o terremotos. Incluso los de Santiago, hay algunos que yo ni siquiera conocía que habían ocurrido en Rancagua, por ejemplo. Y eso está disponible tanto en Memoria Chilena como en el portal de la Universidad de Chile. Sí, José, los tomos del Conde son como 8 tomos y son el base por cualquier investigación sobre terremotos. Son esos tomos porque él hizo un muy buen trabajo. Él habló con todos los historiadores locales y revisó todos los diarios, y en el tiempo desde su trabajo solo han encontrado 3 o 4 terremotos de tamaño grande, se puede decir, que no están incluidos, porque él incluyó terremotos chicos, terremotos medianos del siglo XVII, XVIII, y un muy buen trabajo que hizo. La única
el ejemplo de un problema que él tiene ahí a veces es, él citó el historiador, a veces sin saber dónde estaba el documento en el archivo, porque el historiador no lo contó. Sí. Ahí son bien buenos el trabajo que él hizo, y ese trabajo no existe por otros países. Si uno va a Perú, a Colombia, Ecuador, no hay ese tipo de registro. Él vino contratado por el Estado para eso específicamente, y para crear el Departamento de Sismología. Que aquí en Chile antes de eso no había nada sobre el tema desde el punto de vista científico. No, excelente aporte, José. ¿Puedo hacerle una pregunta, Daniel? Claro, Marieta. Perdón, te interrumpo. Yo vi por ahí que tenías un Ambrosio Jiménez en una esquinita, que tenía un solar, parece, en algún momento, una casita a lo mejor. ¿Tienes datos de ese Ambrosio? ¿Ambrosio Lobillo? Decía Jiménez. ¿Cuál Ambrosio era? En una de lámina, ¿sí? Que salían los nombres de los dueños. ¿Ya? Acá, Ambrosio Jiménez Rivera. Ah, sí. Sí, ese Ambrosio es un ejemplo raro. Es una familia que vinieron desde Chillán y vinieron a Santiago, o a Concepción. Entonces tenemos la venta de tierras de él, donde se compró el sitio, donde vendió el sitio, y el sitio de él, si miramos en el mapa, aquí cerca, al final, está justo aquí. Entonces si uno va a Penco, el municipio hoy día está aquí arriba. Entonces está una cuadra del municipio, y ahí es uno de los solares donde hubo pleitos judiciales entre 1680 y 1730. Y ahí pelearon los vecinos sobre mulas que rompieron murallas, sobre personas mirando por la ventana del vecino, sobre de qué matrimonio era el heredero. Era un pleito sobre el mismo sitio que siguieron por muchos años. Y ahí en ese sitio también encontramos la primera familia de la familia Erice, también de los Parada, y también de los Lillo. Están todos en este mismo sitio porque se dividieron tanto veces. ¿Y de qué año es el registro más o menos? Ellos compraron en 1657. Ellos compraron un sitio pelado porque la casa que estaba ahí lo habían llevado al tsunami. Entonces ellos compraron un sitio porque la familia que antes vivían ahí era la familia Rosell, y ellos se fueron a Santiago y mandaron a alguien a vender el sitio antes del terremoto. Vendió el sitio un mes después del terremoto, entonces solamente vendió el sitio sin casa, sin construcción, y ahí son la generación de 1657 por adelante, pero habría nacido por allá por 1630 o 1620 en Chillán. Muchas gracias, Daniel. Excelente tu trabajo. Gracias. Y muy buena, muy entretenida la exposición. ¿Otras preguntas, consultas? Por el chat parece que no se ve, voy a revisar, a ver. No, era lo de la Marieta nomás, que estaba lo de los Jiménez. Y no por este lado. Ya. Otro dato chistoso se puede decir. Si miramos aquí al lado izquierdo, hay otro río chico que está en Penco, que es un canal que viene de Landa, y ese canal hoy en día, si uno entra por la carretera Penco, hay unos condominios muy grandes que recién hicieron, y si uno camina frente al condominio, se escucha agua corriendo adentro de la vereda, y uno mira abajo y se ve el canal todavía corriendo dentro del canal de aguas lluvias, porque todavía está. Pero si pregunta a la gente allí, no tiene idea que hay un estero debajo de sus casas y que antes era un pantano ahí. Pero está ahí todavía, y hay registro nacional entrando a ese canal, se puede decir. Pero está ahí todavía. José tiene otra pregunta, a ver. José Pérez parece que ¿no? Sí tengo una pregunta, mira.
me tardé un poquito en asociar las materias. Mira, lo que pasa es que yo estoy investigando unos martines de Concepción y Talcahuano. Y encontré unas referencias en la página del conservador de Talcahuano, pero me dicen que el libro, que es del siglo XX, está dañado, es imposible sacar una copia. ¿Habrá en algún otro lugar copias de esos libros que tiene Talcahuano y Concepción? Cuando miramos en la página del Archivo Nacional lo que son la conservadora de bienes raíces, cada documento que está en el conservador de bienes raíces viene de un documento que viene de notariales. Entonces, si uno ve el documento de conservador de bienes raíces, dicen, fulano tanto apareció al conservador con un documento que está de tal notarial y tal fecha. Entonces, siempre hay cada inscripción que está en el conservador, hay otra inscripción en la notarial. Y el notarial siempre tiene mucho más datos. Entonces, debe existir todavía notariales de Talcahuano que tendrían esa información, pero también otro método con lo que es conservador de bienes raíces, es que si yo tengo un dato de un edificio de 1950, muchas veces en el margen me va a decir dónde está la inscripción anterior. Entonces, muchas veces si yo tengo una inscripción que está perdida, si yo encuentro lo que está anterior o posterior, por los vecinos, lo que sea, yo puedo seguir la pista aun cuando un documento está dañado. Porque muchas veces se empiezan a citar. Y ahí también ponen la margen si se vendió, cosas así. Bueno, en este caso es una herencia. Muchas veces se puede mirar antes, pero notariales de Talcahuano hay muchos tomos de notariales que existen. Ya, gracias. Perfecto. Yo creo que estaríamos ya, Cristian. Sí, de acuerdo. Gracias, Daniel. No, excelente Consultorio del día. Sí. Gracias, Daniel. Yo Súper creo que buena ahí charla, todo súper. Sí. Va a haber Cuando que... quiera puedo armar cualquier otro tipo de charla también. Aunque tengo algunos que son mucho más polémicos. Tengo algunos de tierras indígenas y todo, de Concepción y Chillán, toda esa parte, pero... Démosle nomás, claro, ahí tenemos. Vamos, próximo martes, ¿con cuál seguimos? Chillano o indígena. Ya, genial. Excelente, Daniel. Estupendo, pues. Estamos listos. Nos vemos mañana. Gracias por la invitación y obviamente voy a estar en otra charla escuchando ya que me voy a hacer al tiempo. Sí, tan entretenida. Bueno, gracias. Mañana habrá que ver la charla con un pesquito, ¿no? Con un pisco sour mínimo, ¿no? Claro. Sour. Tiene que ser. Ya, vale. Estamos entonces, nos despedimos. La foto, Cristian. La foto oficial del día de hoy. Vamos a hacer Chao. collage Gracias, Daniel. de fotos. Gracias. Chao, chicos. Espero que lo hayan pasado Agrado. bien. Muchas gracias. Nos vemos, que esté muy Estamos. bien. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Daniel. Chao, gracias, Daniel. Chao. Gracias, Daniel. Excelente. Chao. Felicitaciones. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, Daniel. Thank you so much. Chao, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto, Daniel. Chao, gracias. Chao, buenas Gracias por noches. excelente, excelente presentación. Gracias. Muy bien. Gracias por todo. Gracias por compartir. Daniel. Bien. Sí. Una última pregunta. Lo que pasa es que mi papá es ingeniero de larga data, fue presidente de la Asociación de Ingenieros de Chile, es miembro del Colegio de Ingenieros y tiene todo un tema con respecto después del terremoto, creó un concepto de ingeniería forense. Y no sé si podría ponerme en contacto contigo por esto que yo creo que a la Asociación de Ingenieros le interesaría mucho conocer. Sí, no hay ningún problema. A lo mejor que tenemos algunos amigos en común con ellos también, porque sé que algunos de los científicos con quien trabajo realmente son ingenieros. De eso, de la Universidad de Valparaíso y de la PUC de Valparaíso también. Pero sí, claro.
Así que no, y mi papá se conecta mucho con los ingenieros también de la Universidad de Concepción, con los... sería súper interesante hacer que esto tome algún vuelo más interesante a nivel político. Muchas gracias. Ya, súper buen trabajo. Yo diría que, yo no sé si tiene grado de doctor, pero esto es Sí, mínimo. o está en el Lo que, postdoc. lo que este proyecto es en postdoctoral, es el segundo postdoctoral. Sí, por eso. Yo no te iba a preguntar postdoctorado porque no quería pasarte ayer, pero sí, es digno de un postdoctorado. Ya, así que muchas gracias. Lo voy a cortar. Gracias.